pueden ampliarla a sus necesidades. Instituto Nacional de Cardiología, de Ciencias Médicas y Nutrición, etcétera, hospitales generales, lo que ustedes requieran, ¿verdad? Las diferentes sedes de alumnos. Pero esta bien podría ser eh, alguna sintomatología, un grado de severidad. En lugar de sede podría ser, si este es un paciente, los grados de estenosis de una arteria, en fin. Vean la siguiente variable, está en blanco, la dejé así intencionalmente como un separador y a continuación vienen los bloques del bloque de preguntas que son variables donde ustedes pueden escoger lo que les interesa. Yo pongo aquí el nombre de la variable de una forma abreviada, Select Topic 01, 2, 3 y en la etiqueta vean si el nombre es muy amplio, como yo quisiera que apareciera al momento de hacer la tabla o la gráfica. ¿Qué es pensamiento crítico? La definición de autor en una publicación, etcétera. En valores puedo escoger que sea una escala numérica, quizás que den una calificación del 1 al 10, qué tema te agrada más. O bien podría yo aquí seleccionar valores de 0 y 1, si me gusta, no me gusta. Entonces estas variables podrían ser nominales u ordinales o incluso escala, dependiendo del manejo que ustedes quieran dar a los datos. Entonces, pues a grandes rasgos, vean ustedes, es el concepto de la creación de la matriz de datos y cómo el software, otra vez en su pestaña de vista de variable, nos permite crear los datos. Todavía no hemos ingresado realmente los datos, sino estamos trabajando en este frame, en el marco de cómo queremos que se comporten. Vayamos a la vista de datos y vean aquí ya me tomé la libertad de llenar la base de datos que correspondía, entonces el alumno 1, el 2, su edad, los códigos numéricos que corresponden a las diferentes variables, los anchos ya los modifiqué porque sé qué tan ancho es la frase que escogí y me voy a desplazar con esta barra, vean para moverme hacia el lado derecho las diferentes columnas. Entonces, esto es lo que corresponde a una base de datos. Lo más interesante es lo que viene a continuación. Vean una vez más el icono de valor de las etiquetas y aquí tengo a los diferentes alumnos, ¿verdad? Y su información. El alumno 1, 32 años, su especialidad medicina interna, su subespecialidad cardiología, era alumno de maestría en el tercer semestre, Instituto Nacional de Cardiología. Y de la serie de preguntas, pues estas son las puntuaciones que dio a la pregunta 1, la 2, la 3, etcétera. Entonces, esto es a grandes rasgos, pues de forma muy concisa, el cómo crear una matriz de datos. Lo más importante es que recuerden ustedes en la vista de variables las tres opciones, si su variable es nominal, es ordinal, leve, moderado, severo, si es una variable continua, y que hagan las modificaciones que corresponden. La variable puede ser la edad, el género, síntomas clínicos, variables numéricas, es decir, todo el campo de posibilidades de acuerdo a su área de especialidad. Revisemos brevemente el segundo objetivo de aprendizaje, una captura preliminar de datos que ya tenemos en un archivo de Excel. Vean ahora este ejemplo. Les muestro aquí un archivo de Excel de un grupo de pacientes con tumores cerebrales y a los cuales les hice diferentes mediciones. Esta es mi hoja de captura, esta es la forma en que realmente trabajo cuando estoy colaborando con alguien más. En este caso, un pasante de maestría capturó los datos previamente y tenemos primera columna el ID del paciente, la segunda es el género. Vean, me pareció muy útil hacer esto. Los primeros renglones del Excel pongo el código 1 hombre, 2 mujer y a partir de la línea 8 para este ejemplo aparece el primer paciente y su codificación que le corresponde. La edad no tiene código. Hemisferio, aquí me refiero al hemisferio cerebral, derecho 1, izquierdo 2.
el sitio donde se realizó una medición, tejido normal, con edema, con tumor, hay 3 categorías que se repiten, la localización del tumor, en este caso, vean, había 4 categorías, entonces hay el código correspondiente y las siguientes columnas que estoy aquí tratando de marcar son variables continuas, entonces eh, difusión, espectroscopía, etcétera, son mediciones de resonancia magnética. Lo que interesa son cantidades, valores numéricos. Esta es una forma que me ha parecido muy práctica, la aprendí pues a través de la experiencia y lo que hago es únicamente copiar los datos y pegarlos a SPSS. Previamente creamos el frame de SPSS previo a introducir los datos. Ahora, como tengo los datos en un archivo de Excel, abro este archivo SPSS en blanco y voy a copiar los datos que tengo de Excel. Selecciono los datos, selecciono los números, es muy sencillo y los softwares, las nuevas versiones de software son muy compatibles unas con otras. Creo que alcanzan a ver que está seleccionado. Doy clic al icono de copiar, me cambia el software SPSS, como ven el archivo está en blanco, selecciono la primera casilla, en el menú principal doy clic a la opción de Edit, se abre el menú, la ventana correspondiente y la opción Pegar. Y aquí están los datos, entonces me toca ahora pues ajustarlos. ¿Y qué tengo que hacer? Pues ir a la vista de variables y ahora llevar a cabo el procedimiento inverso, que sería escribir el ID, etcétera, dar el nombre a las variables como les corresponde. Y entonces empezaría yo a ver aquí los datos correspondientes. Género, etcétera. Como pueden ver, es el procedimiento inverso a lo que habíamos hecho previamente. Finalmente mencionemos la importancia de contar con una guía de codificación en formato Word para nuestro equipo de colaboradores. Un ejemplo de tabla de codificación, la correspondiente a la base de datos en Excel que mostramos previamente. Vean, es una tabla sencilla, 3 columnas. Intencionalmente utilicé sombreados pues para poder separar los renglones, que fuera visualmente más fácil. Tenemos nombre de la variable, es decir, el nombre corto que veríamos en las columnas de la vista de captura de datos en SPSS, el nombre en la etiqueta, como va a aparecer, y lo más importante, el motivo de la tabla, el código que le corresponde. Algo que les sugiero es que este pequeño archivo pueden imprimirlo y la hoja impresa dejarla en una mica de plástico, por ejemplo, y dársela al colaborador que esté con ustedes realizando la captura. Entonces va a ser para él más fácil mientras memoriza, ¿verdad?, los códigos, el estar viendo a cada variable qué número le corresponde, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, etcétera, ya que la información que introducimos al software siempre es numérica, ¿no? Pero el código que utilicemos es lo que le va a dar el sentido a la etiqueta para la creación de gráficas o tablas. Este video cuenta con 2 archivos complementarios que podrán descargar y guardar en sus computadoras. Un archivo de Excel, que es la base de datos de ejemplo, para que vean la codificación dentro de el archivo digital, y el otro, el archivo de Word correspondiente a la tabla de codificación que acabo de mostrarles. En ambos casos, la sugerencia es que modifiquen ambos archivos de acuerdo a las variables de sus proyectos de investigación. 2 sugerencias para el tema serían, para aquellos que están empezando a familiarizarse con el software, que revisen el resto de videos complementarios de la categoría de estadística básica, y los que ya tienen cierta experiencia con el software SPSS, pues invitarlos a tener ese backup con el archivo de Excel, es decir, capturar inicialmente los datos en Excel y después copiarlos y pegarlos
a SPCs, especialmente aquellos que trabajan con otras personas, que tienen colaboradores. No toda la gente tiene el software de SPC instalado, pero seguramente la mayoría sí tendrán Excel en sus computadoras. Hemos llegado al final de este video tutorial. Gracias por tu atención.